en el tiempo y en el espacio, sobre todo a nivel político, ideológico, hay que continuar combatiendo. Ese es el mejor arma que hay que hacer, lo que nos hemos olvidado. Lo que algunos dicen, obviamente conocedores también, es que los errores y la ignorancia en caso de terrorismo se paga con la muerte. Claro. Eso hay que evitar. Y el terrorismo, justamente por la ignorancia de muchas personas, ha avanzado tanto, y en los últimos 5 años hemos notado una masiva infiltración, por ejemplo, a nivel de los aparatos del Estado y también en organizaciones sociales, ¿no? Es decir, aprovechando esa incongruencia, los errores de muchas personas, han sabido navegar, ellos dicen, en aguas sinuosas. Y prácticamente nos han presentado un escenario totalmente diferente ahora. Permíteme una reflexión. Yo considero que lo que estás diciendo es fundamental. Y has dicho la batalla ideológica. Así es. Ahora, la batalla ideológica no se puede dar a través de megáfonos por las calles. La batalla ideológica se tiene que dar fundamentalmente a través de los medios de comunicación. De ahí la importancia de que los medios de comunicación... Y los partidos políticos. Y los partidos políticos. Pero los partidos políticos necesitan también de los medios de comunicación para poder difundir las ideologías correctas. Así es. Entonces, ahí es la gran responsabilidad de los medios de no haber recordado las barbaridades del terrorismo en nuestro país y más bien haber modificado un poco la historia en algunos asuntos, ¿no? Oye, esta es una última noticia que viene del Callao. Poder Judicial del Callao declara inadmisible el pedido de Elena Iparraguirre, que es la esposa de Abimael Guzmán, para que le entreguen cuerpo de su esposo, dice, ¿no? Esto es muy importante porque si el Poder Judicial, ¿no? Si el Poder Judicial le daba la razón a Elena Iparraguirre, evidentemente van a construir un mausoleo, van a tener un sitio de peregrinaje, van a emplear el cadáver para fines políticos y violentistas contra el país. Entonces aquí el juez tiene que poner en el pesaje el derecho de la esposa de pedir el cadáver y la seguridad ciudadana, ¿no? Y la seguridad ciudadana. Y han optado por la seguridad ciudadana, lo cual me parece importante. Ojalá que se creme el cadáver y sus cenizas se esparzan al mar, ¿no? Y historia concluida. Pero a nosotros lo que nos interesa... Bueno, ahí complementando un poco. ¿Qué va a pasar? Creo que, de acuerdo a la ley, tiene los familiares directos de un fallecido, tienen 37 horas para reclamar el cadáver. Pasado ese tiempo, puede disponer, el Poder Judicial se puede donar a una universidad o evaluar, como en este caso, ¿no es cierto? Y creo que esas 37 horas se cumplen a las 5 de la mañana. O sea, de mañana. De mañana. Bueno, entonces, ya lo han declarado inadmisible. Pero está muy bien, está muy bien, esa decisión está muy bien. ¿Qué va a pasar con Sendero? ¿Y qué va a pasar con el país? ¿Cuáles son las ellos consecuencias? siempre han pregonado reconstituirse, ¿no es cierto? Ir a trabajar por la segunda reconstitución del partido. No lo han hecho porque esas cosas tienen que hacer en una reunión, en un congreso. Estando Abimael, que es jefe del partido y la revolución, en la cárcel, ¿quién iba a convocar? Entonces el Comité Central puede hacer por mayoría, pero todos los miembros del Comité Central también están presos. Entonces, muerto Abimael Guzmán, tienen una gran oportunidad para poder reconstituirse. Como es un partido totalmente vertical, entonces podría asumir directamente su esposa, que es la segunda en la línea de mando. Pero su esposa está en la cárcel, está a cadena perpetua. En todo caso, yo creo que tienen una oportunidad para convocar en algún lugar del país a un congreso y luego designar. Y probablemente eso es lo que van a hacer. Porque para ellos esta es una guerra prolongada. Eso es lo que hay que entender. Un amigo que es general de la Policía Nacional, especialista, él hace un poco más de 3 años, coordinando conmigo, hizo una investigación entre las presas por terrorismo. Y una de las presas, integrante del Comité Central, le dice, general, dice, hay que hacer una reconciliación. Y él le dice, efectivamente está bien. Pero para empezar una reconciliación, ustedes primero tendrían que arrepentirse y luego entregar las armas y vamos hacia la reconciliación. Y la señora le dice, un momentito, general, dice, está usted equivocado.
porque las cárceles es para resocializar al reo, es decir, que aprenda alguna habilidad en la cárcel y cuando tenga la oportunidad de salir a la calle pueda desenvolverse en esa profesión, pero de ninguna manera es para desideologizar. Así es que a mi edad no me obligue que haga eso. Qué bárbaro. Eso es fundamental, sobre todo en la gente que está altamente ideologizada, estén en las cárceles o estén están afuera, dispuestos a cambiar. Así es. no lo van a borrar, no lo van a borrar. Claro, la ideología no es un sombrero o un saco que uno lo puede dejar tras una puerta, ¿no? No es así. Se pega a la piel y por lo general te acompaña hasta la muerte. Sí, pues. Esa es una ideología, ¿no? Ahora, Pedro, en el Braem, o sea, a la gente, porque hay quienes sostienen que en el Braem es solo narcotráfico. Es las dos cosas. No es cierto, no es cierto. Además, la relación terrorismo-narcotráfico siempre ha existido. Claro. Y en el mundo también. En el mundo. Si no fuera por el narcotráfico, si no fuera por el petróleo, si no fuera por tráfico de armas, no existiera terrorismo en el mundo. Claro. Por lo tanto, porque los costos son muy altos. Claro. Necesitan dinero. Sendero Luminoso, cuando estalla en 1980, estalla militarmente con el sabotaje de Chuchi. Entonces tenía alto costo, estaba creciente, no tenían dinero. En Lima secuestraban empresarios, a los pequeños campesinos les quitaban sus pertenencias, sus cosechas, sus ganados, pero no era suficiente. Abimael Guzmán Fuerza envía una delegación al Guayaga, que estaba a cargo del camarada Artemio, cuya jefe era Mariclavo Peralta. Se producen los primeros enfrentamientos y luego convienen ahí que los senderistas custodiaban los aeropuertos clandestinos o las pistas clandestinas, porque ahí en 1981, 82, 83 el puente aéreo era Perú con Colombia, con pasta básica de cocaína, todavía no con cocaína. Entonces, a consecuencia de ello, recién empiezan a recaudar. Posteriormente, ¿qué hacen? Ocupan el Braem, mantienen los gastos a nivel. Entonces, esa es la forma de relación natural que tenía Sendero o que tiene hasta ahora. Los remanentes tienen igual. Claro. Obviamente que estos no tienen alta ideología como la gente directa de Abimael Guzmán, pero van por ese mismo camino. Están ellos controlando más de 20 años esa franja. Y ellos desde el 2019 han lanzado una consigna de expansión. Y cuando yo analizaba plan de expansión, decía entonces, nuevamente van a retomar el Comité Regional Norte, Centro, Sur, Oriente, Lima Metropolitano, que efectivamente también decían en los documentos, pero en la práctica para ellos plan de expansión también es conectarse con los pequeños partidos políticos. Empezaron avanzando por Junín, con algunas personas dirigentes que también los invitaban, y esos a la vez tenían que cumplir trabajos políticos, porque la especialidad que ellos tienen son trabajo político. Es decir, una persona calificada, si ingresa a los campamentos, a su retorno tiene que producir trabajos políticos, cualquiera fuera su destino. Y si esa persona tiene ya alta ligación, entonces ya es parte del partido, que tiene que hacer cartas de sujeción. Y las cartas de sujeción es entregarse de cuerpo y alma al partido. Y con eso han avanzado bastante. Muchos líderes que todavía están en proceso de investigación a cargo de la policía especializada también están en investigación. Y naturalmente existen una serie de trabas para investigar esas cosas, y por los pequeños casos que hay que se ha judicializado, entonces lo que hacen es negar. Pero en algunos casos se está demostrando con testigos presenciales incluso. Ahí tiene que ver el tema de CONARE, el tema de Modadef, el tema del sindicato nuevo que autorizó FENATEP. El FENATEP, que autorizó Maraví en cuanto llegó. Lo primero que hizo fue autorizar pero eso es un delito, ojo. Eso es un delito que con el tiempo se puede judicializar. Ajá. Porque está reconociendo, por lo menos sabiendo que en parte es una organización de fachada. Ajá. Entonces eso con el tiempo puede tener una responsabilidad también política. Claro. Lo cierto es que el Movadef, bueno, Abimael Guzmán era el hombre invencible, él nunca pensó que iba a ser detenido por la policía, y después de que lo detiene, él anuncia ese recodo en el camino, dice, la revolución no ha terminado. Porque esto es simplemente un recodo en el camino y que continuará con nuevas formas de lucha. Y nos preguntamos cuáles eran las formas de lucha. Ahí están, pues. El 2009 nace el Movadef.
El Movadef es un frente, nace como frente, porque para hacer una revolución de acuerdo al marxismo se requieren tres cosas. Primero el partido, el ejército y el frente o el frente social. El frente social son los grupos de apoyo que en el camino se van militarizando al paso. En este caso, como ya no están alzados en armas, por lo menos la gente que está cercana a Abimael Guzmán, entonces en el CANIN van ideologizándose poco a poco, es decir, van sembrando. A la fecha no sabemos qué cantidad de organismos de fachada existen, pero desde el 2010 ya sale el CONARE, sale el FUDEP y en el camino también nace el CONARE. Y antes proseguir. Claro, exacto. Claro. Dentro del mismo Movadef hay un grupo que se denomina Proseguir. Porque anteriormente un ministro cuando se presenta en el Congreso de la República dice, bueno, los del Movadef y el grupo Proseguir, los Quispe Palomino, porque están alzados en armas. Sí. Pero no era cierto, porque dentro del grueso grupo del Movadef existe un pequeño grupo que se autodenomina Proseguir y son los más radicales, aquellos que no descartan nuevamente volver a tomar las armas. Claro. Uno de los fundadores del CONARE era justamente del grupo Proseguir. Bueno, Maraví entre ellos, el fundador también. Parte de los fundadores son de ese grupo. Maraví, ¿no? Guanalaya, ¿cómo Guanalaya? Guanalaya, sí. Sí. Exacto. Entonces, cuando se analiza a estas personas, porque obviamente niegan, tienen investigaciones, pero siempre van a negar. Entonces, ¿cómo se analiza? En la línea de tiempo. Es decir, si este señor que tuvo en contacto con el PCP Sendero Luminoso en el 82, 83, 84, ¿qué más ha hecho más adelante? En el Movadef, en el CONARE, entonces está vigente. Claro. Lógico. Por supuesto. Y, por supuesto, ¿a ti te parece peligroso que esta gente esté hoy día, lamentablemente, metidos en los ministerios e incluso en cabeza de ministerios? Yo creo que el presidente Castillo tiene una gran oportunidad. Yo tengo entendido que él está pensando por lo menos rehacer parte de los ministerios, porque el tema del alza del dólar, de las cosas de primera necesidad, no es porque alguna persona interesada esté moviendo algo. Claro. Eso es por el problema político, ¿no? Básico. Y esas cosas para bajar, ¿qué hay que hacer? Hay que designar a las personas que tienen mejor experiencia. Claro. No, y a las que por lo menos no asustan, ¿no? Porque por lo menos a los que no asustan. A las que asustan, lo único que generan es inquietud, y esa inquietud se refleja por supuesto, en alzas y en inflaciones. Ustedes decían, tiene un porcentaje de psicológico. Claro, estás hablando como si se tratase de un hombre normal que ha equivocado el camino, que está mal rodeado, ¿no? Y que ha escogido pésimamente a sus amigos. Pero la impresión que yo tengo es que es un senderista, ¿no? O al menos está muy cercano a ellos. Así. Y por eso es que se rodea de senderistas, trabaja con ellos o con investigados, ¿no? Que sabemos que han tenido una línea en el tiempo de cercanía con Sendero Luminoso, con el Movadef, con el CONARE, en fin, ¿no? Y entonces, como dice Hildebrand, se siente feliz entre ellos, ¿no? Entonces, eso es lo preocupante realmente. ¿Qué significa eso, no? Si, por ejemplo, yo puse un ejemplo. Si tú vas a Alfonso Ugarte, Partido Aprista Peruano, te entras al aula magna del APRA y ves a un tipo cantando la marsellesa y jurando con su brazo izquierdo jamás desertar, que es su aprista, ¿no es cierto? ¿No? Evidente, ¿no? Si tú vas a un mitin del CONARE y ves al señor Castillo con su mancha levantando el puño derecho cerrado, ¿no? Y cantando el himno de Sendero, ¿no? Si ese mismo hombre convoca senderistas como ministro de Estado a investigados por Sendero. Claro, ese es el himno del SUTEP CONARE. Lo que cantan CONARE, no es de Sendero, efectivamente. Pero ¿sabes qué es? En realidad eso es copia fiel de otro himno que se llama La Marcha del Combatiente de Sendero Luminoso. Copia fiel hasta en las letras, simplemente han cambiado las letras, pero el tono todo es igualito. Todo es igualito, ¿no? La melodía. Entonces, tengo todo el derecho a suponer que el señor está vinculado a Sendero Luminoso y que está en el gobierno para cumplir objetivos políticos de los grupos más extremistas y más peligrosos para el país. Por eso digo, no hay que perderle la vista. Y hay que estar muy atentos a todos los nombramientos y a todos los gastos, porque mucha gente ahí ha llegado para robar, para enriquecerse o para hacer caja, para poder participar con éxito en las elecciones municipales y regionales que se vienen, en la cual ellos quieren dar un golpe, ¿no? Entonces, ojo,
Ojo, que esto no me parece que sea un hombre, no sé, pero de todas maneras creo que ¿no? el mejor consejo que podríamos darle al presidente Castillo, y eso nos ha pasado a todos, cuando uno llega a la gestión pública, obviamente uno desconoce. ¿Qué hay que hacer inmediatamente? Rodearse de la gente que tiene experiencia. Correcto. Esa es la mejor forma de aprender gestión pública, ¿no? Y todos nos ha pasado. Pero si en el entorno solamente tenemos iguales, novatos como uno que recién está aprendiendo, entonces obviamente eso tiene muchas consecuencias en la gestión pública. Se decía, acá hemos dicho en múltiples oportunidades, Pedro, que gobernar no es tan complicado como parece, ¿no? Lo único que tienes que hacer son dos cosas. Primero, seguir los ejemplos exitosos que se han dado en el mundo. Y dos, convocar a personas capaces, mejores que tú, rodearte de gente mejor que tú. Supuesto. Por ahí comienza todo, Hay que pero este está haciendo todo al revés. Así es, hay que Todo al tomar revés. como ejemplo, por ejemplo, a los tigres de Asia que están creciendo bastante. Correcto. Porque nada es imposible, hay que dejar de ver esas sombras que tenemos al costado como Bolivia, como Cuba, como Venezuela. Esas cosas hay que dejar. Y los tigres de Asia, del Asia, por ejemplo, cuando se habla de derecha y de izquierda, ellos dicen sinónimo de latinoamericano, es decir, sinónimo atrasado. Para ellos eso ya está Para ellos no completamente existe. superado, claro. Porque finalmente, para una gestión pública, ¿qué requieres? ¿Derecha o izquierda? A la gente que sea honesta, que tenga experencia y que no robe. Eso es todo. Nada Claro. más. eso es Suficiente. todo, Por supuesto. Eso es todo. Oye, es que bueno, eso es en el fondo lo que... Dos Pero eso no, cosas que quería eso no lo puedes pedir a un simpatizante de Sendero o a un senderista. Lo que ellos quieren es caos, pobreza, y que la gente dependa de los bonos y dependa del partido comunista en el poder. De eso se trata todo. Y para eso necesitan acabar con las instituciones y una asamblea constituyente. Pero eso no lo podrán hacer porque ellos habrán llegado al poder, pero no tienen el poder. El poder que está en el Congreso, que no le va a invadir, ¿no? El poder que está en los medios de comunicación y el poder que está en las calles y el poder que está en las armas. Tampoco lo tenían en Venezuela. No, pero cuidado. En Venezuela hemos dicho, estaba un Hugo Chávez, que era un líder, que era militar, ¿no? Y que era un gran líder, que llevó con el 80% de los votos. Cuidado. Y Correa pudo hacer lo que quiso, porque era un líder también. Y Evo también era un líder. Estos son mamarrachos, Rafael. Sí, pero quieren indultar a Antauro. Cuidado. Claro, en bases ellos tienen pues bases entre comillas, por el hecho de que en la segunda vuelta muchas personas se han sumado, creen que ese es el apoyo social que tienen. Pero no es verdad. Yo estuve hace 2 semanas en la parte de la sierra de Lambayeque, por Huamachuco, fui hasta el Marañón y me hizo recordar de la obra de Ciro Alegría, La Serpiente de Oro, Los Cholos Balseros de Calemar. Estuve por ahí. Una zona hermosa, maravillosa, y toda esa zona es pues rondas campesinas. Y yo cada vez que voy siempre converso, y ellos están avanzando muy bien, porque están apoyando bastante en temas de seguridad ciudadana, pero no para venir acá, sino para trabajar en su pueblo. Claro. Y lo que a veces nos olvidamos es, por ejemplo, qué es lo que ha pasado con Abimael Guzmán. Abimael Guzmán siempre decía que luchaba por los más pobres, por los desposeídos. Su esposa, en una intervención ayer, ha repetido lo mismo, los ricos y los pobres. Nos preguntamos, ¿realmente Guzmán luchaba por los pobres? Revisamos números. ¿Cuánto por ciento de las víctimas eran pobres? Por supuesto. El 75% por lo menos eran los que hablaban quechua y otros idiomas. Sí, exacto. Y la cantidad de muertos, más del 40% en Ayacucho. Ayacucho rico, no. Pero si mezclamos entre los departamentos de mayor fuerza de la parte central, ahí están más o menos el 80% de los muertos. Es decir, los campesinos pobres que en el fragor de la guerra, del enfrentamiento, desde mediados más o menos del año 82 se armaron con armas rudimentarias. Para defenderse. Para defenderse, y le ganaron la guerra en el mismo escenario a los senderistas. Claro. ¿Cómo se llaman esos? Comités de autodefensa. Exacto. Perdóname, tenemos que interrumpir por una pequeñísima pausa y regresamos. Perfecto. Vamos a ver.